Está hecho. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión de Viernes de Emprendimiento que impulsa y crea el grupo Innovate para estar en contacto con los emprendedores, con los mentores, con el ecosistema de emprendimiento de Bogotá y de Colombia. El propósito de estos momentos es hablar de emprendimiento, hablar de innovación, de todos los retos que tenemos en la universidad, en el país, en el ecosistema, los retos de los emprendedores, que lo pongamos sobre la mesa y sobre eso, pues crear conocimiento, aprender de las experiencias de los demás y en ese marco de ideas, pues tenemos en la primera parte de nuestro viernes a un invitado, a Jan Martín, eh, que ya lo presentamos debidamente, y también en la segunda parte tenemos a un emprendedor que nos quiere mostrar su proyecto de emprendimiento. Entonces, les voy a mostrar la agenda que tenemos hoy. Pues tenemos, como les decía, a Jan Martín. La primera es pues el saludo e instalación de la mesa. Y el segundo punto que ya de una vez lo tomamos es presentar la charla Cómo innovar generando valor en el sector del café con Jan Martín. Eh, Quiero antes saludar al profesor Agustín Villamarín para que nos presente a nuestro invitado de hoy. Bueno, básicamente porque me llamó la atención invitar a Jan. Jan es de esos amigos que me ha traído la pandemia. Tengo el gusto casi todos los días de tomarme un café con él aquí en el sector del Parkway y me parece muy interesante la postura que él tiene desde la academia, porque está vinculado a la Tadeo, pero también como empresario. Ya sea una persona pues que lleva mucho tiempo en Colombia trabajando, conoce muy bien la idiosincrasia colombiana, pero también tiene un pie en Europa de una compañía cuyo objetivo es traer, va a utilizar una palabra, traficar con diseño, con ideas, con conceptos entre Europa y Latinoamérica. Me parece bien interesante la visión de una persona desde afuera, pero que conoce la idiosincrasia, de cómo podemos generar valor y poner a producir las cosas, no solamente desde la perspectiva de la producción, de la agricultura, del contexto nuestro de productivo, sino cómo funciona en el mercado global ese concepto de generar valor y cómo podemos catalizar esas economías desde que nacen los emprendimientos, pensando en no solamente vender aquí en Chapinero, sino en Champs-Élysées o en Berlín o en Nueva York o en Tokio, ¿sí? Esa visión global que siempre ustedes saben que nos atormenta un poco de que tengan los muchachos para que las cosas no valgan 100.000 pesos, sino 100.000 euros, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea de traer a Jan. Entonces, muchas gracias, Jan, por aceptar la invitación y a Fernando, pues, por toda la gestión. Gracias, profesor Agustín. Sí, pues bueno, ya te contaba que también tuvimos una presentación, un conocimiento de los proyectos de emprendimiento del Centro de Investigación y Extensión Rural, y pues varias iniciativas del sector del campo, alrededor también del café, y también como todas estas ideas que, como lo dice Agustín, trascienden las fronteras y buscan llegar a, a otros países con la experiencia que tú tienes en el tema de estrategia e internacionalización. Pues es muy buena esta charla. Bienvenido y pues bueno, te damos la palabra para que nos cuentes sobre esta charla que nos traes. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Buenas tardes a todos. Quisiera primero agradecer efectivamente a Innovate, el grupo de investigación de la Nacional, por invitarme hoy, y en particular a mi amigo Agustín Villamarín, que tendremos, espero, próximamente otro café aquí en el Parkway que compartir. Les voy ya a subir, digamos, mi presentación para que me confirmen que la ven bien. Sin embargo, bueno, les quería, de pronto voy a decepcionar a algunos hoy porque
no estoy aquí para dar soluciones, sino ejes de reflexión de cómo se puede innovar en un sector tan importante que el café. ¿Por qué escogí el café? Como Agustín lo decía, primero porque efectivamente aquí cerca del Parkway tenemos la suerte de contar con un coffee roaster, es decir, realmente unos apasionados al café que saben cómo captivar y captar a sus clientes a través de nuevas experiencias con el café. Y también porque, bueno, vamos a ver eso en detalle más adelante, pero el café es la segunda bebida más consumida en el mundo después del agua. Y representa para Colombia una parte muy importante de su economía, tanto nacional como internacional. La pasión del café vino poco a poco con mi estadía aquí en Colombia, hace más de 18 años en 2 tandas que estoy viviendo aquí en Colombia, y como Agustín lo estaba diciendo, con un pie también de toda forma en Europa, en Francia, y lo que me interesa es crear pasarelas entre Europa, Francia en particular, y Sudamérica y Colombia en particular. Entonces, yo creo que algunos de ustedes podrían estar decepcionados hoy porque no tengo mi bata mágica conmigo para decirle aquí está la solución, sino como les decía hace pocos minutos, tener ejes de reflexión de cómo podríamos innovar en el sector del café cuando hoy en día pensamos que casi todo se ha hecho. ¿Listo? Entonces, empezaré con una frase de un personaje que admiro. Un pesimista ve una dificultad en cada oportunidad, un optimista ve una oportunidad en cada dificultad. Yo creo que todos reunidos esta tarde estamos más en la segunda parte de esta frase, que es un optimista ve una oportunidad en cada dificultad. ¿Qué es el mercado del café mundial? Realmente aquí a la derecha les voy a hablar de la cadena, digamos, del café, del sector del café, desde la producción hasta su distribución. A la izquierda podemos ver en la diapositiva, digamos, un panorama de cómo es el sector del café hoy en día a nivel mundial, cuáles son sus actores, las innovaciones que han marcado, digamos, el cambio en los 40 últimos años del sector del café, un estado del consumo actual para que entendamos. Pero ante todo, yo quería empezar con una cosa, que el café, después del petróleo, es el segundo producto más intercambiado en el mundo. Eso significa que hoy en día existen 2 bolsas de valores que digamos, valorizan la producción de café verde, específico de café verde, y efectivamente se están proyectando, digamos, compras a futuro de las producciones de café. Entonces, ¿por qué hay 2 bolsas? La de Nueva York es para la bolsa del café en grano arábica, y la de Londres, la del café robusta, que es la otra variedad, digamos, de café más importante en el mundo. Vemos que dentro de la cadena que vemos aquí a la derecha, la cadena del café, hay más de 150 millones de personas que trabajan en esta cadena. Es decir, que el ecosistema alrededor del café es muy, muy importante y concierne a todos los países. No hay un país que se quede atrás. Hoy en día, más de 500 mil millones de tazas están consumidas al año. Eso representa más de 180 mil millones de euros en ventas anuales. Es decir, que realmente el sector del café es un sector tremendamente importante en el comercio internacional. Y lo vemos aquí en Colombia porque más de 22 departamentos dependen de la producción de café. Más de 550 municipios dependen
de la producción de este grano. Entonces, vemos que la incidencia que la innovación podría tener a nivel del sector del café aquí en Colombia sería transformadora y muy importante. Quiero empezar entonces con algunos datos sobre la producción. Vemos que en el mundo los cafeicultores son más o menos 25 millones, repartidos en 54 países. Pero 4 países generan el 2/3 de la producción mundial. Brasil con 32%, Vietnam con 19%, Colombia con el 9%, Indonesia con el 7%. Es decir, que 4 países representan más del 66% de la producción mundial, sobre los 54 países que hemos determinado antes. Aquí, en la producción, es cuando ocurre la primera transformación de la fruta, del café, en lo que vamos a consumir más adelante en la cadena. ¿Listo? Esta primera transformación es importante porque tenemos diferentes procesos que entran desde la producción y en los 20, 30 últimos años, personajes muy importantes como Jaime Duque de Catación Pública, que han tenido, digamos, mucha impulso para tratar desde el cafeicultor generar una plusvalía, un valor totalmente diferencial. Y es este tipo de trabajo que quiero resaltar más adelante porque me parece efectivamente muy importante desde la raíz del producto, cómo podemos generar innovaciones. Entonces, como les decía, en el negocio del café tenemos diferentes etapas. La exportación, aquí en Colombia están consolidados algunos grandes exportadores. Los primeros es, por supuesto, la Federación de Cafeteros. Hay que contemplar todo el transporte, la logística, las empresas que están importando a través del mundo y donde se está generando la segunda transformación de la fruta, que es la tostión. En general, se estaba generando esta segunda transformación en los países importadores. Hoy en día, y lo vamos a ver, más y más, hay posibilidades, digamos, de sublimar el producto desde el país productor. ¿Por qué es importante? Porque efectivamente el 70% del café en grano se negocia verde. ¿Listo? Solamente el 30% procesado, es decir, desde origen. Cafés instantáneos, molidos, grano, cápsulas, pero también muchos derivados del café que sirven en la composición de bebidas, de galletas, etcétera, etcétera. Una cosa que me sorprendió cuando empecé a analizar este mercado tiene que ver con Colombia. Les quiero compartir este mapa que sacó la revista Dinero el año pasado sobre los mayores exportadores de café a nivel mundial. Por supuesto, volvemos a encontrar a Brasil, a Vietnam, pero Colombia aparece solamente en el 4º lugar, porque un país como Alemania, que no es productor, es el 3er exportador mundial de café. Ya vemos un desequilibrio en la cadena de café, de valor del café, que países, y si ustedes miran bien en este mapa, 4 de los 10 primeros países exportadores de café no son productores. Tenemos a Alemania, que es 4ª, Suiza 5ª, 6ª Italia, 7ª Francia, 8ª Francia, perdón. Es decir, que el valor no está en la cadena de producción, sino en la transformación y en la segunda transformación, porque es a nivel de la exportación principalmente, y esos transformadores que estén alemanes, suizos, italianos o franceses, saben generar valor de un producto que ellos no están cultivando. Eso es un dato que les quiero dejar porque va a ser muy importante en lo que estoy presentando más adelante.
Después, al final de la cadena, tenemos la distribución. Independiente de que sean los países, tenemos básicamente 5 grandes canales de distribución, que son los almacenes de cadena, como Carulla, Éxito, etcétera, pero en cada país, el sector de Horeca, hoteles, restaurantes, cafés. El vending es una parte más y más importante, que son las máquinas automáticas de venta de café que podemos encontrar en estaciones de tren, en aeropuertos, en gasolineras, en fin, hasta en oficinas. Después, perdón, tenemos las tiendas especializadas, los coffee shop, y por fin terminar, perdón, los canales virtuales, el e-commerce. Este último toma una importancia mayor desde el inicio del año por causa de la pandemia, y vamos a ver cómo puede afectar el resto de los canales de distribución y efectivamente cómo podríamos estar generando también aquí nuevas innovaciones. Del otro lado, como les decía, tenemos el panorama del sector del café. Tenemos 3 actores importantísimos que entre ellos 3 generan el 40% del mercado en valor. Tenemos al suizo Nestlé con el 25% del mercado, Jacobs Douwe Egberts de los Países Bajos, pero en realidad es solamente la sede principal que está en los Países Bajos por términos, digamos, de optimización tributaria, pero es una empresa alemana de la familia Heyman que se constituyó, y eso es lo fenómeno, es que se constituyó en 8 años apenas. Bueno, es la primera fortuna alemana, invirtieron miles de millones de euros en su consolidación, pero en 8 años ya detienen el 10% del mercado en valor. Y el tercero es el italiano Lavazza, con el 5% del mercado. Y podemos ver ya unas de las cosas que anteriormente hemos visto en el mapa. ¿Dónde están los países productores aquí? No están. La transformación es la que está generando, digamos, el valor de esas empresas. ¿Listo? A nivel de consumo, en volumen, en Europa principalmente, pero a nivel mundial es casi igual. El 75% del consumo se hace en el hogar y 25% fuera del hogar. Parece importante, pero a nivel, eso es en volumen, a nivel de valor es casi igual, es casi un 50-50. Es decir, que fuera del hogar, que es decir, Horeca, gasolineras, tiendas especializadas, etcétera, son los que generan el mayor ingreso en valor en el mercado. Y eso tiene su incidencia, que vamos a ver también con las condiciones particulares que tenemos hoy en día. Después, a nivel de consumo, ¿qué más tenemos? Tenemos 4 países o región que concentran el 2/3 del consumo mundial. Europa, que más o menos representa el 30% del consumo mundial, Estados Unidos con 17%, Brasil con 13%, Japón con 6%. Lo que es interesante aquí es de ver que Brasil, siendo el primer productor mundial de café, es también el tercer país consumidor. Es decir, que tienen internamente un consumo de su propia producción. Y lo vamos a ver, eso tiene incidencias también en el caso de Colombia. Y a nivel de países, de ranking, digamos, de países que más consumidores de café en el mundo, en los 9 primeros son 9 europeos. No hay un latinoamericano, no hay nadie. Colombia está con 2.4 kilos de café per cápita anualmente, más o menos, ¿vale?
frente a un país como Finlandia, que está en 11,5 kilos. Francia tampoco aparece aquí porque apenas en Francia consumimos 4,8 kilos de café per cápita anualmente. ¿Listo? Entonces, vemos también que hay a nivel geográfico una diferencia. Se consume mucho café en los países nórdicos del hemisferio norte, donde las condiciones climáticas, podríamos creer que las condiciones climáticas están influyendo sobre el consumo del producto. Lo que es importante y lo que me voy a tardar un poquito son dos innovaciones que realmente en los 40, 35 últimos años han modificado profundamente el sector del café. Dos fechas: 1986 con el nacimiento de la empresa Nespresso, 1987 con la creación realmente de Starbucks Corporation como la conocemos hoy en día, a través de la visión de dos personajes importantes en esta cadena, que son Eric Fabre para Nespresso y Howard Schultz para Starbucks. Y dos innovaciones importantes, que es uno el café porcionado y otro la experiencia café. ¿Por qué son dos fechas casi similares y muy importantes? Nespresso no nació realmente en el 86. Empezó a nacer a finales de los años 60, 70. Eric Fabre era un joven estudiante de ingeniería aeronáutica y entró en el departamento de embalajes de Nestlé en el 75. Y justamente estuvieron trabajando sobre una forma de cambiar los empaques de café, etcétera. Y al inicio no funcionó, porque primero el mercado por el cual estaban trabajando era el mercado profesional, las oficinas, que como lo hemos visto anteriormente, independiente de ser menor que el consumo en casa, es donde mayor valor estaba generando. Estuvieron trabajando sobre qué tipo de innovación se podía generar, que iban a permitir mantener el volumen, pero más que todo aumentar de una forma increíble los ingresos de las empresas y en particular entonces de Nestlé. Y eso en 86 es el lanzamiento de la cápsula Nespresso tal como la conocemos hoy en día. Detrás de este lanzamiento hubo muchas pruebas de error y de volver a intentarlo, tanto a nivel del empaque, pero como también de la máquina para poder hacerse un excelente café porcionado estilo italiano, porque es la referencia, digamos, para el café expreso a nivel mundial. Howard Schultz, lo mismo. Él empezó en el 83, me parece, a trabajar como director comercial para Starbucks. Y Starbucks era un pequeño local y funcionaba en su ciudad, con una experiencia, la posibilidad de ofrecer otra visión del café alrededor de una experiencia. Pero Howard Schultz, casado con una italiana, se fue a vivir durante un tiempo en Italia para ver qué tipo, digamos, qué hacía que el café italiano estaba tan reconocido. No solamente en su preparación, porque tiene una doble, ¿cómo decir? Una doble, se me fue la palabra, extracción para dar todo el sabor y el aroma al producto, pero también se daba cuenta que había toda una experiencia alrededor, un ritual, digamos, muy específico para el consumo del café. Él montó una primera empresa que le dio muchísimo valor financiero y de una red, digamos, de cafés donde estaba presente en Estados Unidos, lo que le permitió en el 86 de comprar Starbucks.
Su concepto es tan potente que vuelve en el 86, 87 para comprar su empleador inicial. Y ahí esas dos innovaciones nos están todavía 36 años, 34 años después, manejando, digamos, el sector del café. Son dos innovaciones indispensables, podríamos decir, pero también totalmente disruptivas, que han modificado nuestra forma de tomar un café y de qué forma tomarlo. Entonces, lo que es interesante en eso es que vemos que esas transformaciones de las cuales les hablé, los actores, la forma como generamos valor en el mercado del café, hace que si tomamos la década 2008-2018, el valor, el sector del café generó 1.200 miles de millones de euros en valor. Y la porción que corresponde al cafeicultor ni siquiera es del 6%, más o menos en este orden de idea, en esta década fueron ni siquiera 70 millones de euros de retribución para el productor. Es decir, que el valor del café no está en manos del país productor, del productor en sí. El valor se ha generado en el sector del café, en la distribución, en la segunda transformación de la cual estaba hablando anteriormente. Y eso hace ver que aquí en Colombia tenemos un margen de evolución y de unas posibilidades de innovación increíbles para recuperar parte de esta cadena de valor que hoy en día no está en mano de los países productores. Sin embargo, tenemos desafíos hacia el futuro, hacia 2050. Hay 3 desafíos. Primero, el crecimiento de la población mundial. Normalmente, dentro de 2030, las proyecciones es que tendremos 2.000 millones de habitantes adicionales en este planeta, por los cuales tenemos que prever 3 cosas importantes: alimentación, acceso a agua potable y energía para toda la cadena de producción, ¿no? Para alimentar o para educar o para proteger a ese aumento de población mundial. Paralelamente, estamos en crisis climática y el cambio climático va a generar diferentes escenarios a futuro: cambios de temperaturas medias más altas, fenómenos climáticos más frecuentes, aumento de plagas. La sostenibilidad es el tercer eje, digamos, de desafío que tenemos, es gestionar el agua, reciclar, labelizar. ¿Por qué quiero hablar del reciclaje y de la labelización? Como hemos podido ver anteriormente, el mercado del valor del café, el valor del café se está produciendo en Europa y uno de los grandes beneficiarios es la empresa Nestlé. Nestlé es el propietario o el dueño o el papá más bien de la cápsula, esta pequeña cápsula de café porcionado. Se consumen al año más de 50.000 millones de cápsulas. Eso ha generado un impacto ambiental fuerte, porque efectivamente se desechan, se tiran, no se pueden recuperar o no se podían recuperar. Y digamos que ahora, por la presión, digamos, del consumidor, Nestlé está trabajando en toda la cadena de reciclaje de esta cápsula. Cápsula que es bastante interesante, no me acuerdo exactamente de cuántos miles de patentes la cápsula como la máquina puede tener. Y al inicio
ejemplo, entre 86 y 2000, los años 2000, Nestlé, para limitar la competencia sobre el café porcionado, cambiaba muy a menudo una piecita de sus máquinas para que la competencia no tuviera tiempo de poder adecuar sus cápsulas a las máquinas de Nestlé. Desde 2016, no, 2010, 2011, tuvieron que, es decir, que cayó en el sector público, en el dominio público, las innovaciones de Nestlé. Es decir, que hoy en día, y es lo que vemos, todas las marcas están desarrollando su café porcionado. Hablaremos más adelante de diferentes innovaciones en este sector del empaque, pero es importante de ver efectivamente que reciclar a este nivel es complejo y muy a menudo es gracias a la postura de los consumidores que las empresas están obligadas de hacer esos cambios. Y Nestlé lo está tratando de hacer, pero lo hacía a través de sus tiendas. Usted llevaba a la tienda sus cápsulas usadas para hacer sus compras y crear también este lazo de mercadeo entre el consumidor y la marca. Hoy en día, y de eso hablaré un poquito más adelante, la pandemia está cambiando el contexto en sí. Y entonces tenemos que repensar esta forma de reciclaje. Después hay un segundo punto en el reciclaje que es complicado con el café porcionado. Café porcionado, como les decía, representa más del 14% del consumo, del modo de consumo del café en el mundo. 14%. Es enorme. ¿Listo? Y entonces las cápsulas principalmente están hechas en aluminio con una fina capa de plástico para la impermeabilización entre el producto y el empaque. ¿Listo? Y este 3 milímetros de plástico que hay en las cápsulas impiden un fácil reciclaje de las mismas cápsulas. Hoy en día están, y lo veremos un poquito adelante, pero les quiero comentar solamente eso, ya están trabajando con aluminio reciclado, ¿listo? Para poder efectivamente utilizarlo en el café porcionado. Sin embargo, las inversiones son imensas y realmente por el momento es para complacer y para estar conforme siempre con su responsabilidad social y ambiental, que Nestlé lo está haciendo, pero no generan ingresos, al contrario, están invirtiendo a pérdidas, pero planean, y eso es lo interesante, a futuro de poder ser totalmente sostenible en esta gestión de las cápsulas. La gestión del agua, porque como lo vemos, es también dependiendo del crecimiento de la población mundial y porque cada cafetal requiere en promedio anualmente 17.000 litros de agua para su crecimiento. ¿Listo? Entonces, eso representa una gestión, un reto en la gestión del agua muy importante, por lo cual tenemos que estar atentos a la no contaminación de esos recursos hídricos. Y la labelización, y eso lo vamos a ver, parece ser, digamos, una tendencia sobre lo que llamamos de un lado el comercio justo, pero también sobre el label orgánico para el café, lo que parece muy complicado por una razón muy sencilla, el café, más que todo la mata de café arábica, es una planta
delicada, que requiere mucha atención y entonces en su proceso de cultivo se está utilizando bastante químicos. ¿Listo? Entonces, esos químicos se filtran en la tierra y pueden contaminar las aguas o contaminar las aguas. Hay todo un trabajo que recae sobre el productor que me hace concluir, digamos, de esta forma. Es decir, que la industria tradicional del café no es sostenible y tampoco, perdón, me trato de justa para el productor. Se me fue una parte de la información aquí, perdón. ¿Listo? Es muy importante de ver que hay un desequilibrio mundial entre los productores y los transformadores y consumidores. Y una gran carga de la transformación del sector recae en el que menos recursos tiene para hacer esta transformación, que es el productor. Aquí en Colombia, y como lo explicaba un poquito antes, tenemos gente que desde hace más de 20, 30 años se preocupan para, primero, dar una vida digna a nuestros cafeicultores, pero también que ellos tengan un ingreso que sean validado, digamos, por un reconocimiento a nivel mundial. Resulta que hasta el año pasado, porque en este primer semestre del 2020 hubo una inversión a este nivel, pero en la última década de los años 2010 hasta ahora, hemos visto un fenómeno que era más que el precio de producción era por encima del precio de venta cuando estamos hablando del grano en verde, ¿vale? Es decir, que nuestros cafeicultores estaban efectivamente perdiendo dinero en la operación de su café, más que todo para los pequeños. No hablo de los medianos o de los grandes que han logrado, digamos, comprar y tener fincas de muchas hectáreas, etc. Pero para el pequeño cafeicultor, realmente es muy duro para él. Entonces, tenemos hoy en día un reto importante y este reto es cómo combinar la conservación de la biodiversidad y la rentabilidad económica de los productores, generando valor desde el país productor. Eso es realmente el tema que me interesa. Y por eso hay una herramienta que se utiliza mucho en la industria alimenticia en Europa, se llama la rueda de la creatividad. Es decir, esta rueda está conformada por 7 rúbricas que van del producto, el metaproducto, el comercial, tecnológico, comercial, estrategia, consumidor y sensorial. Son 7 categorías donde hay diferentes aspectos que podríamos estar estudiando para generar innovación y para generar innovación aquí en Colombia, ¿vale? Eso más o menos cada una tiene unos 5 subgrupos de estudio, lo que nos da 35 ejes de reflexión donde podríamos estar innovando en el sector del café. Si tomo producto, tenemos tendencias de mercadeo, posicionamiento, funcionalidades, mercados emergentes, nichos, otras categorías de producto, lo vamos a ver, arquitectura combinatoria. Solamente a ese nivel tenemos 5 ejes de reflexión para ver desde la producción cómo podríamos estar generando innovación y generando valor en la cadena que beneficie a los cafeicultores. ¿Listo? Yo les voy a enseñar realmente unas innovaciones que existen a nivel mundial, digamos,
en esas 7 rúbricas que podemos ver a nivel de producto, los otros productos del café, pero eso no se hizo en Colombia, se hizo también, como les decía, en el país transformador de la segunda etapa, es decir, eso principalmente en Estados Unidos y en Europa, depende fuertemente de un mercadeo que hay que hacer, y aquí vemos bebidas de café. ¿Listo? Vemos desde Dunkin' Donuts hasta Starbucks, etcétera. Todos tienen su bebida de café. ¿Listo? Tenemos a nivel de metaproducto, perdón, lo de metaproducto son una parte, son los empaques. Y aquí vemos efectivamente la tendencia que es de hacer empaques ecológicos. No encontré una foto de cápsulas ecológicas. Existen desde 2016. En Europa hubo varios tostadores o negociantes de café que han invertido mucho en la investigación de hacer cápsulas diferenciadoras y innovadoras. Y entonces, hoy en día existen cápsulas compostables, cápsulas reutilizables y cápsulas 100% vegetales. Entonces, es bastante interesante la tendencia, pero eso requiere de inversiones que nuestros cafeicultores no tienen desde ya. Después, a nivel tecnológico, lo hemos visto últimamente aquí en el mercado nacional, marcas como Sello Rojo están utilizando aditivos o productos adicionales que van a poner. Aquí es un sello rojo con sabor a canela. Es decir, que se incluye este saborizante o este elemento dentro del café, y es una tendencia que vemos en el mundo, en el mercado del café. Es mínimo por el momento porque no supera el 1 o 2% del mercado mundial, pero en café especiales, cafés con sabores especiales y a veces diferenciales. He visto cafés de pimienta, etcétera. Entonces, ahí hay otro vector de investigación. A nivel comercial, por supuesto, es a nivel de la experiencia. Diferentes métodos, diferentes tostiones para que podamos sublimar el grano de café. Pero generalmente aquí lo vemos en una tienda y de eso lo vamos a hablar ahora, que es qué está pasando con nuestra pandemia, que está revolucionando nuestra forma de consumir. Les volveré sobre este tema dentro de 2 minutos. A nivel estratégico, entonces, como les decía, hay una tendencia de querer hacer acuerdos de comercio justo para que los cafeicultores no estén con el 6% de la cadena de valor, pero porque su trabajo es tan importante que hay que generar, digamos, un negocio que sea equilibrado. Es lo que entendieron, por supuesto, las grandes empresas multinacionales, pero principalmente porque ellos están integrados verticalmente, es decir, que son propietarios de tierras en los países productores, y entonces hacen toda la integración verticalmente del café, lo que hace que los cafeicultores que trabajan para Nestlé, etcétera, están como empleados, y la inversión lo está haciendo Nestlé en los diferentes países del mundo. Después, a nivel del consumidor, por ejemplo, es suplir algunas necesidades. Esta máquina, para que ustedes entiendan, y aquí lo pueden ver, es para tener su café expreso en el carro. Eso es el jack para ponerlo donde antes se ponía el alumbra cigarrillos. Y eso les permite, entonces, aquí hay un termo con agua caliente, eso permite de generar agua, y arriba se pone la cápsula,
y va a permitir de hacerse un expreso de excelente calidad. Y por terminar, a nivel sensorial, en Japón hicieron pruebas con este tipo de cápsulas. Esas cápsulas son cápsulas de aroma a café. Usted lo conecta a su teléfono inteligente, programa su alarma y por la mañana a las 6, 6:30, 7, dependiendo de la hora a la cual se levanta, que puede tener una pequeña música y el aroma a café que se va liberando. Esta cápsula permite 30 días de aroma de café una vez al día. Es divertido, es ¿cómo decir? No es tan importante como innovación, pero a nivel sensorial me pareció interesante de mostrarlo. Lo que les quería, para volver al mapa del mercado del café a nivel mundial, de esos desafíos que estuvimos hablando, una cosa que me interesa es que el agua es uno de los factores determinantes del buen sabor del café. Es por eso que las tiendas especializadas del café tienen filtrados de agua para dar al agua su mayor impacto para revelar los aromas y los sabores de los cafés. Entonces, esta gestión del agua es importante y tiene mucho que ver aquí en los países productores. Entonces, para no alargarme tanto, yo sé que podríamos pasar más horas hablando de este tema porque es tan interesante, hay muchas cosas que ver. Les quería terminar esta presentación con otra frase de mi querido Sir Winston Churchill: más vale tomar el cambio por la mano antes que nos tome por la garganta. La pandemia nos ofrece hoy en día un nuevo escenario en el cual el país productor puede estar generando innovación en la cadena del sector del café, desde la producción aquí en Colombia para, digamos, la exportación y el trabajo del café a nivel mundial. Les quería agradecer este momento, este espacio y muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Sí. Jan. Muy, muy interesante todo lo que nos cuentas. Creo que haces una increíblemente buena descripción del sector. Mientras la venías haciendo, estaba pensando que quería hacerte esta nota porque voy a recomendar a mis emprendedores, a nuestros emprendedores del grupo Innovate, a que miren cómo el sector y con base en ellos, pues sin duda que se pueden crear mucho más eficazmente proyectos de innovación y emprendimiento. Conoces muy bien el sector, Jan. Entonces, en este momento, pues, sus preguntas, sus comentarios para Jan, para también crear eh, conocimiento alrededor de estas ideas que nos comparte Jan. Excúsenme. Y profesor Agustín, también muchas gracias por haber invitado a Jan Martín para contarnos estas interesantes investigaciones. Sí, Fernando, yo creo que una cosa que nos toca trabajar con todo el tema de emprendimiento, pues yo lo hago desde la materia que hice en diseño, administración, es que vean el negocio global, toda la dinámica global y cómo funciona esta red de actores, pero no solamente viendo la información del ministerio, de la federación, sino que se metan en el diente de cómo, que ahora el mercado es global, el impacto de todas las marcas es global. La historia de Starbucks, por ejemplo, es impresionante. El que crea la empresa
no es que el que la fundó, era un tipo que les vendía, era comercializador, y el tipo lo que hace es portar el concepto del café, de tomarse el café en Italia, y lo importa a Estados Unidos y lo vuelve una moda y crea una cultura del café, ¿no? Entonces, yo les digo muchas veces a mis clientes cuando me piden hacer un logo, no es que hágame la marca, ¿no? Como piensan que los diseñadores somos dibujantes. Entonces, yo le digo, no, es que la marca es una cultura, ¿sí? Y ahí está detrás de esa cultura que tú generas en una empresa, en ese prisma de identidad de marca, que lo trabajamos ahí, ¿ves, Fernando? Antes de sentarse a pensar en un logo, en un nombre, ¿cuál es la cultura que usted quiere generar? Entonces, cuando tú entiendes todo esto como un fenómeno cultural, cómo impacta el café como cultura y la bebida, que en esos países nórdicos que están muertos de frío, ¿no? ¿Cuántos cafés se toman al día? Comparado con nosotros, ¿no? Nosotros nos estábamos tomando el peor café del mundo hasta hace 10 años, tal vez. Hace poco estuve sentado con la gente de la Federación de Cafeteros que estaba buscando un director de experiencia, ¿no? No, llenos de millennials ahora. Yo les decía, ¿usted ha estado en el café de Juan Valdés de Manizales? Al frente del cable, ¿sí? Ahí en el cable, en el bar del cable en Manizales. Y la china de mercado me dijo, no, no, nunca he estado. Y dije, pues deberías ir porque es el café más hermoso que tiene Juan Valdés, porque tienen los bultos, tienen el Willis, tiene todo, es el café más bello de todo, la historia de Juan Valdés. Y hace unos 20 años que estuve sentado con ellos, le contaba a Jan, cuando hicimos la ropa para ellos, cuando se metieron en ese negocio loco de hacer ropa, y yo les decía, ¿ustedes cómo se diferencian de Starbucks? Por ejemplo, nomás desde la música, es la misma música en el café, las mismas imágenes, o sea, ¿cómo se van a diferenciar? Y creo que siguen en esa batalla, ¿no? Y ahora en el mercado aquí nacional tenemos, por ejemplo, impactos como el de Tostado, que es masivo, que es un tema más como la aplicación de un modelo de negocio de consumo masivo del café, una cosa así. Según tengo entendido, los tipos quieren crecer, no les interesa ahorita rentabilidad, sino copar el mercado y después venderle esa vaina a Nutresa o a otro grande, ¿no? Eso es lo que quieren. Es un modelo de esos suicida de expansión. Pero lo que está detrás de todo, lo que parece muy interesante la reflexión para todo el escenario, es que detrás de estas marcas hay una cultura y lo que hay que diseñar y pensar es el impacto cultural de un producto en el medio. Lo tecnológico es importante, pero hay que tener claro el impacto cultural. ¿Qué es el café en cada región del país, en cada región del mundo? ¿Sí? ¿Qué es el té? Si nos vamos a meter el té, ¿qué es el cacao si estamos trabajando cacao? ¿Sí? Entonces me parece muy interesante ese 360 que hace ya y que nos toca hacerlo con cada cosa que vamos a desarrollar, entender esa dinámica global y de dónde viene el dinero, porque con todo respeto, como le decía yo a la Ceiba, nuestro amigo de la Ceiba, uno tiene que buscar plata donde hay y no donde lo hay. La plata no está en el Prado Tolima, la plata no está en Ibagué, ¿sí? La plata está, ya vieron cómo está allá en Europa, Estados Unidos y Oriente, y la idea es poner los productos allá, ¿no? Un poco del tema, y también generar una dinámica interna de consumo. Creo que todos aquí tenemos amigos que tienen algún, o cultivos de café, o marcas de café, o la finca la pusieron a producir. Algún nexo tenemos todos con alguien que está haciendo café. Entonces es bien interesante poderles aportar esa visión. Entonces, muchas gracias, Jan. Gracias, Agustín. Además, una cosa que quería retomar que acabas de decir, esta pandemia nos está cambiando el escenario internacional. De los 5 canales de distribución de los cuales les estaba hablando, hay 2 que van a estar muy afectados, que son Horeca y las tiendas especializadas. Porque por aforo, etcétera, por ser sitios cerrados, no se puede ingresar o no podemos, digamos, tocar tanto consumidores. Entonces, hemos visto, por ejemplo, en el caso de Francia, un incremento de las ventas online, del e-commerce. Francia, en el primer semestre de 2020, fue campeón de Europa por la tasa de penetración de ventas por virtuales. Entonces, está bien, listo, pero ¿cómo queremos vender café? Por ejemplo, hay uno de los mayores sitios de venta de café en Europa, es una empresa francesa que se llama Maxi Coffee. Ellos tienen más de 538 referencias. ¿Cómo queremos sobrevivir en un mercado tan
confuso que 538 marcas con diferentes formas de vender el café al grano, molido, instantáneo, en cápsulas, en fin, todo lo que el mercado ofrece. Y lo que acaba de decir de Agustín me parece tan importante de cómo generar una nueva experiencia del café, como lo ha podido hacer Schultz con Starbucks, pero Starbucks ya casi no existe. De los 26.000 tiendas que tienen a nivel mundial, ¿cuántas están funcionando realmente hoy en día? Es decir, que si él ha inventado una forma física presencial de tener experiencia del café, ¿cómo podríamos generar una experiencia del café? Me parece digamos, un eje de reflexión muy, muy interesante, y eso es lo que permite también de acortar la brecha entre el transformador a nivel internacional y el país productor, si encontramos formas efectivamente de generar valor aquí en el país. Perdón, gracias. Así es, Jan, muchas gracias. Ricardo Vargas, quiero darle la palabra a Ricardo, que tiene una pregunta para ti. Ok, buenas tardes para todos. Jan, muchas gracias por ese contexto específicamente en una industria y un sector que, que tenemos en Colombia y digamos donde creo que somos buenos. Pero quisiera, digamos, acá en este entorno, en este ecosistema y en esta mesa donde se encuentran muchos jóvenes con ansias de emprender, eh, ¿qué les podrías recomendar con todos estos estudios que tú has hecho en este ecosistema cafetero que, aunque has dado muchas líneas de ideación y muchas líneas de cosas, pero con este ecosistema que tenemos y desde tu expertise, de lo que conoces en Colombia, ¿qué oportunidades de ideas tendríamos para integrar a los emprendimientos colombianos en un mundo globalizado y entrar en esa porción de jugadores que están a la cabeza del mercado? Gracias y gracias por la exposición. Bueno, gracias Ricardo, gracias por tu pregunta. Yo les voy a dar un eje de reflexión, porque la solución, bueno, si la tuviera, discúlpame Ricardo, de pronto te invitaría al negocio, pero lo que quiero decir es que lo que he visto aquí y lo que me preocupa es que la cadena entre la producción y la exportación está muy atomizada y muy porcionada. Es decir, que cada uno está efectuando una parte del trabajo y no hay una unidad en esta parte del trabajo. Y principalmente uno de los que afecta no solamente el sector del café, pero yo creo muchos sectores rurales aquí en Colombia, agropecuarios, es el problema de la logística. El alto coste que tiene la logística aquí en Colombia hace que muchos países antes de ser exportados, ya no son válidos para los mercados a los cuales pretenden llegar. O si no, tienen que llegar con un diferencial en la calidad que hace que podrían encontrar nichos de mercado en esos mercados, pero la calidad no está, no está presente en esta cadena en Colombia. Entonces, yo creo que aquí tendríamos que trabajar más en la, ¿cómo decir?, en la transparencia y en la trazabilidad del producto, en el cual todos, por supuesto, por sus aportes generan beneficios, pero que haya una concientización en toda esta parte de la cadena para tratar de hacer que no sea solamente el cafeicultor que esté soportando la operación, digamos, de la inversión en innovación, del cuidado
digamos, del eje de producción que son sus cafetales, el riego. Hay mucha innovación hoy en día también en cuanto, digamos, en la fermentación, en el lavado, en la producción de un café de calidad, de alta calidad. Pero si detrás de eso, una vez que el cafeicultor, o digamos la cooperativa, porque muchos son pequeños cafeicultores que tienen microlotes que no son interesantes para el comercio internacional, porque tienen 1, 2, 5, 10 hectáreas y no tienen una producción suficiente para ser, digamos, fuertes. Pero yo creo mucho en la tendencia actual del mercado mundial de ir hacia un café de especialidad, hacia un café con sabores, generar valor intrínseca, digamos, desde la producción, y para eso requiere que haya realmente una toma de conciencia aquí a todos los niveles de la cadena antes de la exportación. Más allá de la federación, como decía Agustín, la federación sí trabaja solamente con el café verde. Querían ellos promover el café de especialidad a través de Juan Valdés, pero ¿qué han hecho? Fueron solamente a copiar lo que hacía Starbucks. Yo estoy esquematizando aquí, pero desafortunadamente es lo que vemos en la forma de tener sus tiendas, en la forma de presentar el café, etcétera. Aparte de algunas fotos de regiones o de municipios aquí colombianos que pueden servir para digamos, ambientar los espacios, que realmente está haciendo la federación para los que quieren hacer un café de especialidad desde la producción. Y cómo los diferentes actores en esta ruta están participando del esfuerzo de inversión que hay que hacer. Vale, Jan, muchas gracias. Era, digamos, todo este conocimiento que puedes compartir en la mesa y con este ecosistema, pues, trae nuevas visiones para los muchachos y, ¿verdad?, cómo podemos integrarnos en esa porción de mercado para tratar de ubicarnos arriba como tal vez, si se puede en la historia, haberlo estado en algún momento, ¿no? Y volver allí. Gracias, Jan. Gracias, Ricardo. Bueno, tenemos a Juan Manuel Cerrato. Si quieres, Juan Manuel, puedes abrir tu micrófono y hacer la pregunta si quieres, o si quieres te leemos, pero pues sería más chévere escucharte. Ok, Fernando, vale, muchas gracias. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la exposición, realmente enriquecedora. Muchas gracias. Pues mira, sí, yo pues como lo mencionaba también el profesor Agustín, yo creo que algunos de nosotros acá tenemos familiares en el sector del café. Realmente, pues mi familia estaba iniciando en el sector. Realmente me gusta mucho la parte digamos, de agricultura en general. Pero pues sí, quisiera como preguntarte referente a cómo afrontar el mercado y potenciar las oportunidades desde desde una producción pequeña, ¿sí? Y cómo, pues, y cuáles deberían de ser, digamos, sus prioridades, si es un productor, digamos, con 3 hectáreas más o menos. Juan Manuel, gracias por tu pregunta. Entiendo perfectamente y me ha pasado efectivamente de hablar con diferentes cafeicultores que están en este deseo. Primero, una cosa que me sorprendió, que me interesa muchísimo, es que hay voluntad aquí de cambiar las cosas. Es decir, ustedes, la nueva generación, digamos, de cafeicultores o neocampesinos casi que se podrían llamar, es que ustedes están, primero porque están, ¿cómo decir?, atraídos en conservar una historia familiar y una historia del sector donde tienen esa plantación. Entonces, eso a mí me parece genial, es muy importante. Eso hace parte de las raíces y de la cultura que se tiene que sublimar aquí en Colombia. Entonces, me interesan mucho esas experiencias. Después, hay dos estrategias ahí que se podría hacer.
Una que podía ser de ver en la vereda donde está la finca cuántos cafeicultores tienen pequeñas fincas así de 1, 3, 5 hectáreas que estarían dispuestos en compartir, digamos, esas experiencias y esos trabajos especiales, tan especiales que hay que montar. Porque como lo explicaba en el proceso de fermentación, de lavado, hay mucha tecnicidad y hay mucha investigación que se está creando para sublimar el café. Entonces, me parece interesante de poder agrupar a la gente a través de cooperativas. Uno solo, yo creo que es muy, muy complicado. La segunda es que hoy en día hay una oportunidad para hacer crecer el mercado nacional de consumo. Colombia consume 2.3 kilos o 2.4 kilos per cápita de café y la mayoría, como lo decía Agustín, es un café muy malo. No quiero hablar mal de una marca que cité anteriormente en mi presentación, pero no es el mejor café. Es realmente todos los cafés con defectos que estamos moliendo y que estamos vendiendo en todas las tiendas, etcétera. Pero ahí hay otra cosa, es que la gente está lista en pagar 2, 3 mil pesos para un café de muy buena calidad. ¿Cuál podría ser? Digamos, porque desafortunadamente también la otra cosa que puede pasar aquí, tenemos más negocios que empresas. La diferencia que hago entre negocios y empresas es que un negocio, yo estoy buscando una rentabilidad en muy poco tiempo. Una empresa, me estoy inscribiendo en un futuro, me estoy inscribiendo en algo que es más allá de mí. Y para contestarte a ti, Juan Manuel, yo veo que tus padres o tus tíos o tus primos que han tenido cafetales, va más allá de ellos. Ellos lo han hecho porque había una necesidad aquí, etcétera, pero tú de lo que siento es que quieres retomar esta experiencia para que vaya más allá de ti, digamos, en la conservación de una tierra que está produciendo café. Entonces, eso es una inscripción que me parece ya fuerte, porque como decía Agustín, ya tienes un propósito y este propósito es de tratar de hacer el mejor café equilibrado, tanto económicamente que a nivel de sabores, porque la inversión a nivel de la producción es muy importante hoy en día, es muy fuerte también y no puede recaer en la sola participación del cafeicultor, porque no se puede, porque la inversión en maquinarias para la fermentación, para trillar el café después, para el lavado, es es una inversión, es realmente condenar al cafeicultor a endeudarse siempre. Pero yo creo mucho en las cooperativas, más que todo porque eso puede dar también una particularidad al café a nivel comercial después, como lo tenemos, y un paralelo que se hace muy a menudo del café con el vino. Yo vengo de un país de vinos. Efectivamente, tenemos regiones protegidas, tenemos apelaciones protegidas, porque un vino de Bordeaux es distinto a un vino de Burgoña o de los países del Loire o del suroeste, etcétera. Entonces, es importante de poder defender y proteger también un saber hacer, una tierra de una región en específico en Colombia. A mí lo que me interesa en esta cadena de café es también de dar visibilidad a quién está preparando mi café. Es doña Pepita Pérez y esta señora ha trabajado, toda su familia ha trabajado en hacer el mejor café. Y eso son historias que quiero contar al mercado europeo porque me parece importante que ellos conozcan de dónde viene este café.
Muchísimas gracias. Espero haber contestado a tu pregunta, Juan Manuel. Es compleja tu pregunta, pero es muy interesante. Y como te decía, yo creo mucho en un mercado local, pero para que haya un mercado local tenemos que desarrollar una cultura de la cual hablaba el profesor Agustín antes y también generar una concientización en toda la cadena para que todos participen en el esfuerzo, porque todos ganarán y no es normal que unos ganan más que otros en esta cadena, porque el mayor precio, la mayor inversión la tiene que hacer el productor. Muchísimas gracias. Fernando, prenda el micrófono. Muchas gracias, Jan. Muchas gracias, Agustín, por tu pregunta también. Juan Manuel, estaba diciendo, bueno, que Daniel Fernando nos comparte una información por allí. Si quieres, pues anotarla también por micrófono, Daniel. Y también, si hay alguna otra pregunta, comentario para Jan, para el tema. Hola, Eh, buenas tardes a todos. Mientras tanto, hiciste una descripción muy, muy interesante, muy completa del sector del café. Habla sobre el consumo, sobre los antecedentes, sobre el sector, la tecnología, y a la final conocer todo esto, digamos, ir sobre el área de la innovación y la creatividad para crear alternativas de estar en esos eslabones superiores de la cadena de valor donde los márgenes financieros pues son más convenientes, ¿no? Y pues sin duda que también pues se pueden hacer otras cosas para mejorar a ese 6% del que hablas. Cristian, Camilo, vale, Mira, sí, Daniel, pues si quieres, creo que estaba, sigue. vale, buenas tardes a todos. Pues les compartí, como dije, una iniciativa, es un negocio familiar basados en la producción. Llevamos en producción desde el año 2006 y pues hemos intentado en todo este tiempo hacer justamente lo que ya nos comparte, que es generar una cadena de valor centrados en la producción sostenible para pues llevar al mercado un producto que se destaque principalmente y pues también pues ayudar a caficultores porque también se ha intentado como mejorar la producción a partir de pequeños lotes que se compran a pequeños caficultores. Muchas gracias. Escuchó un poco entrecortado. Franci, Daniel, pues me cuentas allí si de pronto la idea la puedes también dejar por el chat, porque te escuchamos un poco intercortado. Yes. Creo que se le fue la onda a Fernando.
Franci tenía una pregunta. Buenas tardes. No, más que una pregunta, es un comentario. Quería compartir con ustedes una experiencia en el norte del Cauca, lo que está haciendo la Federación de Cafeteros. En el norte del Cauca, pues la mayoría de la población es indígena nasa, y pues como ustedes saben, ellos tienen su propio modelo de gobierno. Entonces, cuando llega Federación de Cafeteros, pues con su modelo de monocultivo, pues primero los contextualizo un poco. La cultura nasa, ellos basan su alimentación en un tul, es un agroecosistema biodiverso, se caracteriza por tener varios cultivos, cultivos nativos. Entonces, cuando llega la Federación de Cafeteros, ¿qué hacen ellos? Acaban con su tul, acaban con su base de la alimentación y empiezan a sembrar monocultivos de café. Entonces, pues allá dijeron, no, ustedes no pueden llegar a hacer esto. Entonces están en un proceso de, yo diría que innovación, porque están buscando, de cierta manera, diversificar ese cultivo de café asociándolo con diferentes plantas. Entonces vemos cultivos con musáceas, cultivos con frutales, cultivos con diferente variedad, con mafafa, que es un cultivo nativo. Entonces, les quería compartir esa experiencia y de esta manera también ellos se están especializando en cafés especiales. Entonces, de esta manera le queda un mayor, pues, ganancia al productor y también se ve beneficiado porque no ve afectada su base de alimentación. Entonces, esa es la experiencia que les quería compartir. Muchísimas gracias, Franci, porque efectivamente lo que es importante es de mantener el ecosistema también localmente donde se está haciendo la producción y no hacer el enorme error de efectivamente de hacer un monocultivo. Y gracias porque efectivamente me interesa conocer, ver un poquito más. Y yo creo que la tendencia de los cafés especiales, además es interesante lo que dices con el microclima, digamos, y el ambiente que hay alrededor, el contexto agropecuario de esos cafetales, van a hacer que seguramente de ahí vamos a tener unos cafés con sabores, con aromas, perdón, distintos y que podríamos, ¿por qué no?, desarrollar nuevos sabores para el mercado nacional como internacional. Súper, gracias. Muchas gracias, Franci. Gracias, Jean. Ya regresé. Creo que tenía unos problemas allí de conexión. Muchas gracias por el back ahí, profesor Agustín. Pues sí, por allí, por el chat, podemos intercambiar allí nuestros datos para continuar y extender este momento en el tiempo y poder desarrollar proyectos de investigación, de creación de productos nuevos, de innovación. Entonces, Jan, muchas gracias. Tenemos ahora ya en nuestra sala a la emprendedora que invitamos para que nos presente su proyecto. Entonces, pues, antes decirte que fue muy ilustrador para mí, para nosotros, la manera como describes el sector. Yo quedé muy agradado de conocer todos esos detalles que trae un sector como el del café. Y así como decía el profesor Agustín, pues, desarrollar la investigación para el del cacao o el del té de acuerdo a nuestros intereses y proyectos, pues esa es la tarea. Primero hay que hacer un ejercicio de investigación muy profundo, encontrar esa cultura que habla el profesor Agustín, y también pues me gustó mucho la herramienta de alternativas donde se puede innovar que nos mostraste. Entonces, pues bueno, agradecerte por esa disposición, la rueda creativa, ya lo que tengo aquí anotado, por esa disposición, y pues bueno, también tenerte próximas veces y mirar cómo más colaboramos. Muchísimas gracias, Fernando. Por supuesto, sí compartiré con ustedes esta rueda de la innovación, de la creatividad, ¿no? Se la transmitiré a Agustín para que la comparta con ustedes. Mil gracias a ustedes por la invitación. Yo sé que podríamos pasar no solamente toda la tarde, pero también sábado y domingo hablando de este tema. Entonces, mil gracias por la invitación y estaré
pendiente nuevamente con mucho gusto de lo que están haciendo, porque me parece muy importante efectivamente de poder enmarcar, digamos, este proceso de emprendimiento e innovación aquí en el país. Súper, gracias. De acuerdo, muchas gracias, Jan. Eh, pues entonces, ahora, bueno, Jan, pues también invitarte a que escuches a nuestra invitada de emprendedora. También he visto por allí que está Kevin, creo que Kevin también está, son un equipo interdisciplinario. Ya los presento bien. Pues Wolke Kumpels es un proyecto de emprendimiento de base tecnológica para la optimización de la administración farmacológica en las IPS, que son de IPS de media y alta complejidad por medio de un software farmacéutico denominado Wolke QF. Ellos están liderados por Kevin Castañeda y Natalia Medina. Tienen un equipo conformado interdisciplinario por profesionales de química farmacéutica, ingeniería de sistemas, ingeniería industrial. El desarrollo que ellos tienen ahora, su maduración tecnológica está entre un TRL5 y TRL6 y han venido realizando validaciones de producto con varias instituciones como el Hospital Universitario Nacional de Colombia, el Instituto Nacional de Cancerología, el Hospital Universitario de la Samaritana, el Hospital Universitario Mayor Medellín, la Clínica Universitaria de Colombia y las farmacias Cruz Verde. Ellos pues son un proyecto de emprendimiento de base científica y tecnológica como los que apoyamos en el grupo Innovate, y entonces saludamos a Natalia. Buenas tardes a todos. Muchas Buenas gracias por la tardes, presentación, Fernando. con mucho gusto. Pues entonces la idea es que en unos 10 minutos como máximo nos muestres, nos hagas tu pitch, y con base en ese pitch pues daremos nuestras apuntes, mentorías, recomendaciones con los cuales podamos ayudarte a madurar el proyecto. También que nos cuentes cuáles son los retos que están ahorita ustedes enfrentando, y de esa manera pues nosotros podemos también organizar nuestros recursos para apoyarlos. Entonces, tienes la palabra, Natalia. Vale, muchísimas gracias. Entonces, pues primero les vamos a presentar nuestro pitch. Acá en la sala están dos de mis compañeros y uno de ellos pues va a compartir pantalla mientras yo les hablo. Perfecto. Listo, ¿ya están viendo pantalla? Así es, ya la vemos. Listo. Entonces, primero que todo, buenas tardes. Mi nombre es Natalia Medina, soy química farmacéutica de la Universidad Nacional de Colombia, parte del equipo emprendedor de Wolke. En este momento ustedes estarán preguntando qué es Wolke Kumpels, pero pues antes de ello, aquí les dejo este avisito para que lo lean mientras les hago una pregunta. ¿Ustedes les ha pasado pues a un familiar, algún conocido o han escuchado sobre alguien que entra a un hospital por una patología, por una enfermedad y sale, digamos, diagnosticada con otra que de verdad no tenía nada que ver con lo que, pues, digamos, su motivo de consulta, o incluso en algunos casos, pues, ha llegado a fallecer la persona por motivos inexplicables? Pues les comento, esto me pasó a mí en mi rotación hospitalaria, en mi pregrado. El primer paciente que yo tuve cuando llegué al hospital tenía hipertensión arterial y cáncer. Y a este paciente le habían formulado 3 veces la dosis de su quimioterapia. Digamos, por esta dosis tan elevada, el paciente llegó a una falla renal, se empezó a complicar, por lo cual llegó a una infección sistémica y fue trasladado a UCI de urgencia. Mientras estaba en la UCI, se complicó aún más y el paciente finalmente falleció. Este paciente no falleció ni por la hipertensión que tenía, ni por el cáncer que tenía. Falleció por un error de medicación que ocurrió en el hospital, que le causó una falla renal. Entonces,
de dónde surge el problema realmente. Los servicios farmacéuticos, por legislación en Colombia, deben tener un sistema de distribución de dosis unitaria. El sistema de distribución de dosis unitaria pues consiste en un ciclo en el cual hay una prescripción, una validación, dispensación, administración. En donde entramos los químicos farmacéuticos es en el área de la validación, en donde nosotros verificamos, digamos, que no hayan errores en esa prescripción, pero el tiempo que hay entre la prescripción y la dispensación es muy corto y el volumen de trabajo, el volumen de pacientes y la cantidad de información pues es demasiada para una persona. Entonces, pues no siempre se hace esta validación. En un estudio que se hizo en el 2019 en un hospital acá en Bogotá de 4º nivel, durante un mes se estudió que se reportaron 92 errores de medicación que se evitaron. Estos 92 errores de medicación tenían un costo asociado de 58.8 millones, que no se gastaron, que se ahorraron. Eso era más o menos el 8% de los errores que se lograron identificar. Si extrapolamos esto, el 92% de los errores en los que sí se gastó dinero sería más o menos 676.2 millones de pesos. Los hospitales de alto y mediano, de alta complejidad en Colombia son 387 IPS, lo cual sería más o menos 2.8 billones de pesos al año en errores de medicación que se gastan en realidad en costos de no calidad. ¿Cómo se hace hoy esta validación de la prescripción por los químicos farmacéuticos? Primero, la primera opción es llenar el perfil farmacoterapéutico, como se le llama, digamos, al esquema que se llena, pero este llenado manual lo hacen normalmente personal no capacitado para esta opción, es decir, no profesionales. Aquí ocurren muchos errores y pues hay poco nivel de buenas prácticas de documentación. En el segundo, pues se hace un seguimiento farmacoterapéutico priorizado por profesionales químicos farmacéuticos, pero la cantidad de pacientes y de prescripciones que pueden ser validadas depende del número de farmacéuticos que tenga el hospital. Y una tercera opción es que hoy existen ya herramientas digitales operativas en las cuales se llena el perfil que les nombré en la primera opción, pero en un computador. Siguen habiendo, digamos, los mismos problemas operativos y de tiempo. De allí nace WalkQF, una solución tecnológica innovadora para el sector salud que encontró en la minimización de costos una forma de salvar vidas. Nuestra propuesta de valor es optimizar los procesos, reducir los costos, salvar vidas y ofrecemos una alta adaptabilidad al cliente. ¿Cómo lo va a hacer WalkQF? Entonces, pues acá en pantalla, en este momento ven el mock-up de nuestro mínimo producto viable en este momento, la pantalla de inicio, el dashboard en donde pueden entrar a cada módulo, el perfil farmacoterapéutico en donde se evalúa el riesgo de cada paciente y se entra, digamos, al perfil de él. Aquí encuentran toda la información, tanto respecto a la condición médica del paciente como a toda la información correspondiente de los medicamentos, para que en una sola pantalla el químico farmacéutico pueda llegar a la toma de decisiones que corresponde. Otro módulo es la ocupación hospitalaria, en donde ustedes pueden ver el comportamiento por cada servicio. Pues digamos que los hospitales tienen servicios de urgencias, de UCI y demás, y no todos tienen el mismo nivel de riesgo. Hay unos que hay que monitorear más. Y finalmente están los indicadores de procedimientos, en donde se encuentran los indicadores de calidad, por los cuales se puede seguir cómo se está llevando a cabo los procesos en el servicio farmacéutico. Nosotros, ¿qué hemos logrado en este momento con WalkQF? El prototipo que nosotros estuvimos utilizando en el 2019 en las rotaciones de farmacia hospitalaria en la universidad se lograron evaluar y validar 103 prescripciones en 4 servicios. El más beneficiado fue la UCI quirúrgica. Dentro de estos perfiles que se validaron se encontraron 85 situaciones reportadas de riesgo y de ellas el 78.8% eran interacciones medicamentosas de riesgo mayor. Digamos que si sumamos las horas en que los estudiantes de pregrado estuvieron haciendo ese seguimiento, fueron durante 26 horas, porque ellos solamente asisten 3 horas al día durante 4 días a la semana al hospital y no todo el tiempo están en esta tarea. En este tiempo ellos lograron identificar hasta 4 situaciones fatales, que hubieran podido ser fatales. ¿Quiénes somos en WalkQumpels?
Nuestro líder emprendedor es Kevin Castañeda, quien no pudo estar pues en este momento presentándoles el pitch. Por áreas estamos en innovación operación. Javier Ospina es un químico farmacéutico con mucha experiencia en el área asistencial, especialista en epidemiología. En programación tenemos como líder a Diego Bautista, un ingeniero de sistemas, arquitecto de software. En finanzas y atención al cliente, quien les habla, Natalia Medina, química farmacéutica, con experiencia en calidad y actual estudiante de la maestría en farmacología. Y en la parte comercial tenemos a Juan Felipe Mateus, ingeniero industrial. De parte, digamos, de asesores externos, hemos contado con todo el apoyo de la Universidad Nacional de Colombia, destacando acá pues al Departamento de Farmacia y al Grupo Innovate. Nuestra trayectoria en el mercado, nuestra trayectoria la hemos podido evaluar mediante los readiness levels, que son los niveles de madurez que hemos hallado en cada aspecto. Entonces, en cuanto a tecnología, hemos realizado una validación relevante en el mercado con ayuda del Instituto Nacional de Cancerología y con Cruz Verde. Y estamos actualmente haciendo una demostración relevante con ayuda de la Universidad Nacional en otros 4 hospitales. En cuanto a la manufactura, ya tenemos todo dispuesto para la producción de nuestro mínimo producto viable, que tiene una programación en Python soportado en el servicio de nube de Amazon. En cuanto al tema comercial, hemos venido conociendo a nuestros potenciales clientes, quienes vemos aquí en pantalla, y en la propuesta de valor hemos tenido acercamientos a la Dirección General del Instituto Nacional de Cancerología con aprobación favorable, y por esa razón nos encontramos en este momento trabajando en una propuesta comercial para ellos, porque sería pues ideal tenerlos como un aliado comercial. La oportunidad comercial, entonces en Colombia hay 3.712 IPS, de las cuales 1.106 IPS son de mediana y alta complejidad. En Bogotá, nosotros, como la clasificación entre mediana y alta no es tan clara, decidimos tomar la prestación de un servicio de UCI como un indicador de la alta complejidad que manejan los hospitales. En Bogotá hay 70 IPS con servicio de UCI, las cuales serían nuestro inicial nicho de mercado. Actualmente Wolke está completamente familiarizado con el Plan Nacional de Desarrollo y los objetivos de desarrollo sostenible que se plantearon para la Agenda del 2030 de la ONU, en las cuales está la salud y el bienestar y la industria y la innovación. Es por ello que pues, hospitales de renombre en Latinoamérica, como lo son el Instituto Nacional de Cancerología, del presupuesto de inversión, que son 48.000 millones, hoy en día tienen 10.000 millones presupuestados solamente para el mejoramiento y la tecnología. Nuestro modelo de negocio es un software as a service en el cual nuestros clientes pagarán por una suscripción mensual, aproximadamente de 8 millones de pesos, y una instalación y capacitación por un único pago, solamente al principio, que es de 2.2 millones. Esto haría un total alrededor de 98.2 millones de pesos. En este momento yo les puedo indicar que en Colombia no hay, digamos, una solución tecnológica como nosotros para los hospitales, pero acá les podemos mostrar cuánto pagan los hospitales por proveedores tecnológicos de gestión y de historia clínica. No es lo que ofrecemos nosotros, pero es lo que pagan hospitales por este tipo de herramientas. Dentro de ellas destacamos SAP, pues digamos, por el renombre que tiene, y Dinámica Gerencial por la cantidad de hospitales, al menos en Bogotá, que utilizan este software. ¿Qué les ofrecemos como Wolke frente a las otras alternativas que ya les expuse? Nosotros utilizaríamos un personal profesional, pero no necesitaríamos tantos como se necesitaba en la segunda opción. Realizaríamos el trabajo que se necesita en el tiempo justo y ofrecemos una efectividad muchísimo mayor a las otras 2 opciones, con una competitividad en el mercado en cuanto al costo. Les agradezco mucho y pues escucho todas las dudas que les hayan quedado respecto a este proyecto. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias, Natalia. Bueno, pues allí las preguntas, dudas, comentarios que podamos darle al equipo de Wolke Compass, a Natalia también. Muchas gracias, Juan Felipe, Mateus, que estabas allí también del equipo. Y bueno, y también contarles que
Y el grupo Innovate pues apoya el emprendimiento de base tecnológica y científica desde diferentes ámbitos, ¿no? En este momento pues una solución para la medicina con base en la ingeniería de sistemas, pero también otras soluciones pueden venir para las industrias como la del café, entre otras. Allí conectamos estos dos temas con la innovación, el emprendimiento. Entonces, claro que sí, Jan, sigue, por favor, tienes la palabra. Buenas tardes, Natalia, buenas tardes. Gracias por la presentación, me gustó mucho. Tenía una pregunta. La fase 1, que es la de documentación, es donde ocurre el problema, ¿sí? Es decir, la sobredosis de medicamento o, digamos, el error en la elaboración, digamos, del resto del procedimiento. Hay una cosa que me gustaría ver más en vuestra presentación, es no el dinero, pero el usuario. ¿Dónde está el paciente? Ha desaparecido totalmente de vuestra reflexión, de lo que veo en la presentación. La presentación es excelente, hay un nicho, digamos, financiero muy, muy importante, pero ¿dónde está el paciente? Porque nos preguntaste al inicio si todos conocíamos a alguien que había tenido este problema y realmente es mi caso, en mi familia, en mi círculo cercano. Entonces es por eso que, ¿dónde está el paciente en tu presentación? Vale, Jan. Pues sí, sí tienes razón, tal vez falta enfocar un poco la presentación hacia la problemática del paciente, pero digamos dentro de nuestra propuesta de valor nosotros incluimos que literalmente queremos salvar vidas porque los errores de medicación llegan al punto que les comenté de la historia que me sucedió tan pronto yo llegué a mi práctica. O sea, pues es increíble llegar a un hospital y que uno se dé cuenta que este tipo de errores pasan. Y uno no le puede echar la culpa al humano, uno no le puede echar la culpa al médico, a la enfermera, al farmacéutico, sino hay algo en el proceso que no está funcionando. Entonces, digamos, nuestro objetivo obviamente es mejorar ese proceso y digamos, la oportunidad que nosotros encontramos es que no solo vamos a ayudar al paciente, porque va a evitar que se complique en muchos casos, en mi caso también pasa, en mi familia ha pasado muchísimo ese tema, sino que también vamos a ayudar económicamente al hospital. Como les indicaba, digamos, en la industria se hablan muchos de costos de calidad y costos de no calidad, por eso les quise pues indicar este término en la presentación, porque algo que uno debe aprender es que siempre es mejor invertir en costos de calidad que en invertir en costos de no calidad. Es mejor darle a un paciente los medicamentos que son y que no llegue a una falla renal a invertir en la diálisis, que es esa falla renal. Entonces, igualmente agradezco mucho la retroalimentación de Jan. Intentaré en algún slide colocar al paciente, pero sí, digamos que es uno de nuestros objetivos primordiales. Muchísimas gracias por la aclaración y efectivamente yo creo que un slide sobre la salud del paciente, automáticamente el hospital va a entender que esos recursos que no va a dedicar a la no calidad los va a poder concentrar sobre todo el proceso y la calidad. Y es por eso que me parece, además, tiene un tacto un poquito más humano de hablar del paciente que de hablar del dinero que pueden ganar desde el paciente. Más que todo en la salud y en un contexto tan complejo que tenemos hoy en día. Muchas gracias, Jan. Muchas gracias, Jan. Profesor Agustín, tiene la palabra. Yo tengo una reflexión un poquito de la comunicación. El nombre en alemán, digamos, es como para posicionarlo en el medio, sabiendo que muchas de las empresas, Beringen, Ingelheim, bueno, son vocablos alemanes, eso digamos desde la comunicación, porque ese es el nombre, digamos, de la compañía o es el nombre de la marca o del producto. Entonces yo creo que ahí podemos hacer una reunión más adelante con Fernando para reflexionar un poco eso sobre el lenguaje, ¿vamos a entender? Porque una cosa es que ese tema de usar anglicismos, galicismos, en este caso un vocablo germánico, pues tiene que tener un objetivo desde la comunicación más allá del esnovismo de utilizarlo, ¿vamos a entender? Sí, es coming out Deutschland, ¿no? Entonces,
chévere, ¿sí o no, Jan? A usted que le gustan, como que habla como 20 idiomas. Pero ese tema, tú tienes que generar una comunicación una cosa, es una reflexión que viene de la pregunta de Jan. ¿Quién es el cliente? Si el cliente es corporativo, yo le veo cierto sentido, o si el cliente es el usuario final. Entonces, esa reflexión entre el cliente, el consumidor, el beneficiario, como ese mapa de actores, tenerlo claro para diseñar la comunicación. Porque a mí me parece muy dura la comunicación, excelentemente desde el punto de vista tecnocrático, como decía Jan, pero le falta corazón a la presentación, le falta peluche, le falta, ¿sí? Y eso también hay que manejarlo, hay que buscar el equilibrio entre pegarle al cerebro de la lógica y al cerebro emocional del que está recibiendo el producto. Entonces yo creo que es una reflexión interesante. Si el nombre que están planteando es para su emprendimiento como empresa, y puede ser que el producto tenga un nombre, vamos a entender, inventarle un nombre a este producto, al primer producto que están desarrollando, porque hay que diferenciar eso. Un producto no es un emprendimiento. Un emprendimiento es una compañía que desarrolla servicios, productos o experiencias. ¿Okay? Yo creo que ustedes tienen una máquina, parece una multinacional, ¿sí, don Fernando? Les falta el gerente de mercado. No, has dicho, pasémosle la hoja de vida Jan, a estos muchachos, por favor. Más yupi no pueden ser. Pero, pasémosle la hoja de vida para que nos contraten. No, están súper armados, pero sí reflexionan un poquito desde la comunicación eso, que una cosa es el emprendimiento, otra cosa puede ser un producto que está solucionando esto, para diferenciarlo. Y segundo, desde el lenguaje, ¿cuál es el leitmotiv? Y si es pragmático, que tengan unos vocablos germánicos, los amigos de la nube, ¿no? Es lo que traduce. Entonces, eso me parece una reflexión interesante desde la comunicación, porque sí, yo creo que es una cosa que vemos muy recurrente en todos los proyectos de ingeniería, es que nunca se ponen en el papel del usuario. Hablan del usuario, pero no hay ni una foto, yo les digo las presentaciones sin rostro, ¿no? No hay ni una foto de la comunidad, hablan de los guayú y no hay ni una foto de los guayú, hablan de los enfermos y no hay ni una foto de un enfermo, ¿sí? Entonces es un tema de comunicación que se puede optimizar muchísimo, porque ustedes tienen todo, o sea, tienen una máquina ya armada, ustedes, mejor dicho, ¿sí o no, Fernando? Tienen un staff para desarrollar muchos productos, ¿sí? No solamente este. Ok, esa es la reflexión, gracias. Aquí les copio un link que les puede servir para reflexionar sobre eso, que es el prisma de identidad de marca. ¿Ok? Gracias. Muchísimas gracias, profesor Agustín. Y sí, nosotros tenemos claro que una cosa es el emprendimiento, otra cosa es el producto, por eso nuestro primer producto es Walk QF, pero nosotros dentro de nuestra misión y visión es ser aliados tecnológicos al sector salud, o sea, esperamos desde el emprendimiento poder sacar muchos más productos para el sector salud que optimicen los procesos. Ok. Sí, muchas gracias, profesor Agustín. Sí, Natalia, yo creo que, pues para contarle a todos que Volque QF tiene un equipo interdisciplinario muy bien organizado, muy disciplinado y que han venido logrando avances en los diferentes niveles de la maduración del proyecto, tanto del punto de vista tecnológico, del punto de vista de la manufactura, de encontrar y descubrir esas cadenas de suministros que están alrededor de este negocio, y también del punto de vista de la maduración y alistamiento empresarial o comercial. Eso que menciona el profesor Agustín es bien importante. Lo que ahora empieza a ser más relevante es esa comunicación de la propuesta de valor, de cómo lo hacemos, para empezar a darnos a conocer, y es súper importante que seamos claros, asertivos en todas las intervenciones. Entonces, pues bueno, me parece que es un muy buen pitch. 10 minutos y un poquito más. Algunos inversionistas no tienen todo este tiempo para escuchar un emprendimiento, entonces toca hacer uno más corto, también igualmente vendedor y contundente, pero pues los felicito a ustedes. Si hay alguna otra pregunta, comentario para Natalia y para el equipo de Walke Cumbels. Ricardo. Fernando, no, yo quiero como felicitarlos porque siempre que los veo en acción, veo que incorporan las recomendaciones que las diferentes mesas de apoyo les han dado o en los diferentes escenarios donde están, son muy juiciosos y muy rigurosos tomando nota y aprendiendo y iterando de una vez, inclusive solo en su pitch, y se ve ese ejercicio, entonces es
felicitarlos y que la comunidad también se entere cómo ellos evolucionan en cada presentación y que eso hace parte del ecosistema, ¿no? Aprender a escuchar e implementar lo que nos dicen. Y pues gracias también a las personas que nos acompañan dándoles aportes. Eso es muy valioso. Gracias. Gracias, Ricardo. Sí, pues eso me da pie para hacer un comercial, contarles a todos que tenemos una mesa de apoyo a la innovación y emprendimiento de soluciones médicas, que nos estamos reuniendo aproximadamente cada 15 días, los jueves de 2 a 4, y allí el propósito es hacer este mismo ejercicio para que los proyectos, en este caso de soluciones de medicina, puedan continuar madurando. Entonces, pues si hay alguna otra pregunta, sugerencia, ya te deja, Natalia, una nota en el chat para que también revises y tengamos esta información. Sí, quiero agradecerles muchísimo, pues tanto al grupo Innovate como pues a quienes preguntaron, a Jan, al profesor Agustín, a Ricardo, porque digamos todas estas experiencias pues nos hacen a nosotros crecer. Un profesor mío en cuanto a las tesis nos dice, vaya al grupo y que lo destruyan, y lo importante es que el día que usted presente su tesis, pues no lo destruyan. Entonces yo prefiero venir a este espacio que digamos con todas ustedes, que nos puedan retroalimentar, que nos digan en qué estamos fallando, en qué no estamos logrando comunicar, y nosotros a partir de esto mejoraremos. Entonces les quiero agradecer mucho. Muchas gracias, Natalia. Pues a todo el equipo esas palabras, pues estos ejercicios de innovación abierta pues sirven para eso, para encontrar lo que estamos buscando. Y Camilo, pues tienes la palabra. Camilo Campo. Hola, sí, Natalia, y pues hola a todo el grupo. Creo que no saludé al inicio, disculpen, estuve un poco ocupado. Eh, me encantó la iniciativa, me parece muy importante, pues en especial porque por la parte de salvar vidas, que pues claramente es más importante que cualquier ganancia económica, esos propósitos que ayuden a preservar la vida. Y, y pues sé que este fue uno de los primeros, pero pues también al resto y al tuyo, que me interesó muchísimo. Quería invitarte a una feria que vamos a hacer de parte de la rama IEEE de la Universidad Nacional. Ahí te dejo el forms. Vamos a hacer una feria para darle vitrina a estos emprendimientos que están saliendo de parte de la Universidad Nacional. Esto lo vamos a hacer en el marco de lo que es la Semana de la Ingeniería, que va a ser el próximo, pues el próximo mes, del 19 hasta el 24. Vamos a estar teniendo 3 días donde estemos exponiendo todos esos proyectos que van saliendo. Y pues esto me parece un súper proyecto, y me gustaría que los estudiantes de la universidad pudieran también apreciarlos. Entonces, pues para invitarte a ti y pues a todos los emprendimientos que vayan surgiendo en el día de hoy, a que se inscriban a la feria. Vamos a estar teniendo también la presencia de inversionistas, y lo vamos a estar publicando en todas las redes con pues las especificaciones y las imágenes publicitarias que ustedes nos manden. Entonces, pues me parece una buena forma de publicitar un poco más tu emprendimiento, que de nuevo es muy bueno, y me agradó muchísimo esta idea. Muchas gracias, Camilo. Ahí nos inscribimos. Gracias, Camilo. Vale, sí, en eso estamos próximamente por las redes del Grupo Innovate. Vamos a poner estas invitaciones y esta feria. Estamos ahí, yo estaba pensando ahorita que hay muchas neuronas dentro de la Universidad Nacional. Neuronas me refiero como a entidades o grupos estudiantiles, grupos de investigación, y estamos por medio de varias plataformas, WhatsApp y otras, uniéndonos, conectándonos. Entonces, eso nos permitirá que el flujo de información vaya mejor y conocer oportunamente todas esas oportunidades que no solamente el Grupo Innovate promueve, sino que hay varias entidades o grupos dentro de la universidad que tienen esta misma orientación de innovación y emprendimiento. Entonces, Camilo, muchas gracias. Natalia, muchas gracias. Al equipo de Walke Cumpers también, muchas gracias. A nuestro invitado, Jan
Martín, muchas gracias por todas estas ideas. Creo que nos resta pues ya despedirnos. Gracias, Fernando. Fue un placer compartir con ustedes. Muchísimas gracias y estaré pendiente de ver cómo va el proyecto de Natalia porque me parece muy interesante. Gracias, Jan. También un placer tenerte con nosotros. Entonces, profesor Agustín, muchas gracias también por el contacto con nuestro invitado y, señor. No, muchas gracias a todos. Esa es la idea, traer gente externa también a la universidad, enriquecer el discurso y podamos traer gente de todo el mundo, ¿sí o no, Fernando? Sí, deberíamos. Esa es la idea, de todas las regiones y de todo el mundo, tanto local como global. Chévere. Vamos a hacerlo. Así es, profesor Agustín, muchas gracias. Entonces, que tengan ustedes una feliz tarde, feliz fin de semana y nos veremos entonces en nuestros próximos encuentros. Gracias, Fernando. Muy buena. Gracias. Gracias, Ricardo. Gracias. Gracias a todos, feliz tarde. Hasta luego.